tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo en vivo y con problemas técnicos, como pueden ver. A veces batallamos un poquito, hoy nos falló el internet de la iglesia, entonces estamos transmitiendo desde casa, pero con la misma intención de hacer llegar un programa que tiene que ver con un estudio consecutivo acerca de la posición y el privilegio que Dios nos ha dado, precisamente de ponernos en sintonía con lo que Dios hace en nuestra propia vida. Y quiero retomar un texto para que ustedes realmente lo tengan en mente mientras avanzamos en el estudio y que de esa manera cada uno de nosotros podamos recordar precisamente lo que la Escritura nos dice y nos enseña respecto a la posición y el privilegio que Dios nos ha dado. ¿Sí? Ese privilegio, bueno, dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículos precisamente 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este mismo sentido y en este mismo tenor, pues realmente queremos comprender la Escritura y poder realmente valorar el privilegio de lo que es estar en el Señor. Recordemos que todo comienza con estar en Él y que eso realmente repercute de manera positiva en nuestras vidas, porque todos hemos buscado precisamente el poder estar realmente en Dios. Así que cuando uno está hablando de poder comunicar una verdad tan importante, pues necesitamos saber dónde Dios nos ha puesto. Y la primera parte que vimos es precisamente la elección que Dios hizo sobre nosotros. Y ahí es donde realmente comienza nuestra historia verdadera de servir a Dios y de vivir para Dios. Lo segundo que Él hizo, y la manera en que un sacerdote funge como el elegido de parte de Dios, es precisamente que somos limpiados, ¿verdad? Dios eligió a los levitas y con los levitas realmente Él pudo servirse una tribu para que todo lo que tenía que ver con el templo realmente marcara una verdadera diferencia en el pueblo de nuestro Dios. ¿Sí? Y hoy nos toca avanzar hasta el tercer punto, la tercera característica de un sacerdote. Y de acuerdo a lo que Pedro está marcando como privilegio de poder servir a Dios como un sacerdote, para eso existe la iglesia, para eso existe una congregación como tal, para estimular precisamente este tipo de funciones y de características que representan el ideal divino de lo que Él quiere que hagamos en nosotros. Y quiero llevarlos por favor al libro del Levítico capítulo 8, versículo 7. Levítico 8, verso 7, dice de la manera siguiente: y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, y le vistió después del manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Bueno, esto es simple y sencillamente un pequeño texto que habla acerca de toda la indumentaria o de toda la vestimenta con que el sacerdote realmente era vestido. Y esto obviamente pues es muy representativo porque no era cualquier cosa lo que se ponían sobre sí. Ahora, esto tenemos que aclararlo. No es porque fueran personas idóneas en el sentido de exclusivas o porque quisieran vestir a la moda, no. Simplemente la vestimenta que usaba un sacerdote realmente es porque cada uno de ellos tiene algo que distingue y que comunica el mensaje de la elección de Dios en sus propias vidas. Así que realmente eran vestidos o atuendos muy elaborados manualmente, muy distintivos, muy especiales, pero eso realmente era el producto del señalamiento que Dios había hecho en sus vidas y del privilegio que se les estaba otorgando a cada uno de ellos, ¿verdad?
Desde que entró el pecado al mundo, desde Adán, literalmente nosotros estamos desnudos y estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Y los levitas realmente también necesitan ser revestidos de manera muy especial, porque esta manera de vestirse exteriormente representa la obra que internamente Dios está haciendo. Y para ello, obviamente, tiene que haber una vestimenta completamente nueva para realmente exteriorizar el trabajo que Dios estaba haciendo en el interior de esta tribu. Y lo vimos la vez pasada, porque estábamos hablando de que era una de las tribus más aguerridas, más sanguinarias, que inclusive tenían una maldición sobre su vida, porque realmente su ferocidad les destacó, eran hombres sanguinarios. Pero en este momento, después de ser limpiados de su pecado, de ser elegidos por Dios, Dios tiene que hacer algo muy especial. Y es precisamente vestirlos de manera exterior para tapar de manera espiritual su pecado. Y la idea es que tenían que verse diferentes, ya que representaban a Dios y la obra que Dios estaba ejecutando en sus propias vidas. Por eso cuando uno lee todo el libro de Levítico y uno ve todas las características, cómo tenían que ser bordados a mano, cómo los vestidos tenían que tener cierto largo, cierto color, y eran colores muy llamativos, inclusive hilos de oro. ¿Por qué? Porque representan, insisto, la obra de Dios en las vidas de cada uno de ellos. De tal manera que esta manera de verse para los demás, pues distinguía sobremanera la obra que Dios estaba haciendo. Quiero que me acompañen por favor al libro del Éxodo, capítulo 28, versículo 42. En este texto, bueno, estamos tomando algunos capítulos de base, y este libro del Éxodo, bueno, también nos arroja bastante luz en torno a esta manera de vestirse, ¿verdad?, de los sacerdotes. Éxodo 28, versículo 42. Dice la escritura de esta manera: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Así que realmente eso implica tapar su propia desnudez, a tapar su propia vergüenza, tapar su pecado. No podían ministrar estos hombres con alguna parte de su cuerpo desnuda, porque, insisto, representa la obra a profundidad que Dios estaba haciendo en el corazón de cada uno de ellos. Así que cuando la gente veía la manera en que los sacerdotes eran vestidos, porque Dios así lo había indicado, pues realmente también ellos tenían en mente cómo es que Dios realmente estaba trabajando en la vida de ellos, les estaba otorgando un privilegio muy especial, y al mismo tiempo esa manera de verse diferentes a las demás personas no era porque fueran en sí las personas, sino porque Dios estaba dando a conocer su obra, donde realmente nos invita a que nosotros también seamos revestidos. Fíjense bien lo que dice el Salmo 132, versículo 9. Salmo 132. Llegamos ahí en un segundo. 132, verso 9 dice de la siguiente manera: tus sacerdotes se vestirán de justicia y se regocijen tus santos. Bueno, aquí hay un señalamiento muy particular, muy específico en torno a los sacerdotes, ¿verdad? Fíjense bien lo que dice el verso 16 de este mismo capítulo: asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. ¿Qué quiere decir esto? No está hablando nada más de vestimentas externas, está hablando de vestimentas internas, de la parte espiritual. La obra de Dios, recordemos y debemos tener siempre en perspectiva, que no tiene que ver con cosas externas, tiene que ver con cosas internas que se exteriorizan como la fe.
La fe no es nada más una cuestión de un pensamiento lógico o coherente o incoherente como nos llegue a sonar la fe, sino que la fe realmente produce frutos y se exterioriza. Lo mismo pasa cuando realmente estamos hablando de esta obra de revestir a la persona. Si bien los sacerdotes usaban un atuendo externo muy llamativo, muy distintivo, lo que Dios estaba comunicando era un mensaje espiritual. Y el mensaje espiritual es precisamente que Dios quiere revestir de salvación. Esa palabra de salvación tiene que ver con la obra espiritual de Dios en la vida de cada creyente también. Si bien representaban los sacerdotes de manera física el oficio que se llevaba en el templo, nosotros al estar siendo posicionados por Dios en esta nueva parte de la iglesia o este nuevo pacto con Jesucristo, pues realmente todos tenemos la necesidad de entender que la obra que Dios hace a través de nuestras vidas tiene que ver con un nuevo revestimiento, con un nuevo vestir en nuestro propio andar cristiano. Piensa bien lo que enseña 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, versículos 30. Dice la escritura de esta manera: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que la obra que Cristo hace en la vida de cada uno de nosotros es una obra espiritual. Y esta nueva vestimenta, este trabajo interno en nuestra vida, en nuestro corazón, pues tiene ese gran privilegio de comunicar a la gente con nuestra propia vida de que nosotros hemos sido revestidos en Cristo Jesús con ropas nuevas. Nuestro pecado ha sido lavado. Los trapos de inmundicia de nuestro pecado pasado han quedado limpios en la sangre de Cristo, y entonces ya no andamos más como si fuéramos personas que tenían que tener sus cuerpos realmente llenos de esos trapos de inmundicia que comunicaban un mensaje completamente despreciable hacia la persona que estaba enferma de lepra. Ya no es así. En Cristo Jesús realmente nuestros vestidos han sido completamente mudados, cambiados, limpiados, y nuestra desnudez ha sido cubierta precisamente por el trabajo de Cristo en nuestras propias vidas. Somos llamados a vernos diferentes, ya que representamos a Dios en este hermoso ministerio. Y cuando Pedro está haciendo el señalamiento de que nosotros somos precisamente real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, está enfatizando precisamente el cómo se ve un sacerdote para las demás personas, cómo se tiene que ver nuestra vida para las demás personas. Y si nuestra vida lleva un mensaje precisamente de ese vestirnos completamente en Cristo, pues el mensaje obviamente será más que eficaz en la vida de las personas. Seguramente usted ha visto alguna ilustración de lo que la gente intenta, comunicar cuando hacen una representación del templo de Salomón y presentan ahí a los sacerdotes trabajando o haciendo lo propio con los sacrificios, y de alguna manera nos podemos dar una pequeña imagen en nuestra mente de cómo se veía un sacerdote. Bueno, eso sin duda se acerca realmente a lo que pudo ser, pero la verdad es que ese sacerdote resalta de entre el cuadro que nos pinten, ¿verdad? Porque se ve diferente, porque su vestido nota que está haciendo un trabajo externo, ¿verdad? De lo que él ministraba o de lo que él trabajaba o de lo que él hacía en el templo. Pero la realidad es que Cristo Jesús realmente está intentando que nuestra propia vida se vea diferente. Y al venir en nuestra propia vida, al momento en que nosotros reconocemos nuestros pecados, pues realmente Dios nos viste completamente de manera diferente. Fíjense bien lo que enseña Gálatas 3:27. Dice de la manera siguiente: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Así que tenemos que subrayar esa parte, porque los que hemos gustado del perdón y de la benignidad de Cristo, realmente somos revestidos en Cristo Jesús. Y si nuestra vestimenta empieza en el interior, obviamente el exterior también se verá afectado, porque la gente nos puede ver de manera diferente, caminando y viviendo de manera diferente para honra y gloria de nuestro Dios. Así que esa es la manera en que Dios ha hecho en nosotros la obra de cubrir nuestra desnudez. Y este es un retrato de lo que realmente hizo nuestro Dios cuando Adán y Eva pecó, ¿verdad? Ellos se escondieron, pero Dios fue en busca de Adán y de Eva precisamente para enseñarles acerca de lo que habían hecho, ¿verdad? Sí hubo sanciones, hubo consecuencias de sus pecados, pero lo más importante que tenemos que resaltar en ese cuadro de la caída, como lo llaman algunos, ¿verdad? La caída de Adán y Eva, lo más importante, lo más relevante en ese cuadro es lo que Dios hizo por Adán y por Eva. Y es precisamente Dios les dio túnicas de pieles. ¿Por qué? Porque eso representa el perdón que Dios estaba dispuesto a darle a Adán y a Eva en Cristo Jesús para cubrir su desnudez y su pecado. Y eso realmente es la historia que hoy tenemos en el nuevo pacto. Así como Dios comenzó con vestir a Adán y a Eva en su desnudez y en su pecado, realmente hoy en Cristo Jesús, por eso dice Gálatas, nosotros estamos revestidos en Cristo Jesús. Y ahí es donde las cosas cobran un valor mayor, porque si Pedro nos está enseñando que nosotros somos real sacerdocio, está apelando precisamente, sí, a que evoquemos la historia de las cualidades y de la función sacerdotal, pero que la traigamos al nuevo pacto en Cristo Jesús y que nos veamos a nosotros mismos como una tribu limpiada, escogida por Dios, pero también vestida por Dios. Y en ese orden de ideas, que usted y yo entendamos cuál es nuestro propio papel, ¿verdad? Como creyentes. De nada nos serviría esta hermosa ilustración o esta hermosa enseñanza si realmente nosotros no nos damos cuenta del poder que tiene Cristo de cubrir nuestros pecados y entonces salir a este mundo realmente sabiendo que nuestros pecados han sido olvidados por Dios, pero que esa misma señal o esa misma necesidad de pedir perdón a Dios y de ser perdonado por Él, que nos lleve a vivir de manera diferente. La verdad es que nos escandalizaríamos si la gente anduviera desnuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ello, ¿verdad? Si bien hay lugares donde se practica la desnudez o playas nudistas, que realmente no es otra cosa más que un lugar recóndito donde la gente expresa que se supone que no es normal, pero la verdad es que todos o la mayoría de la gente vestimos una ropa y eso representa, porque al final de cuentas representa nuestra vergüenza. No andaremos por las calles desnudos. Y eso también nos hace pensar en la manera en que Cristo nos quiere vestir. No se trata de una ropa elegante, de marca costosa. Se trata de la obra espiritual, así como lo decía. Si bien los sacerdotes tenían un atuendo muy significativo, bueno, sí era significativo, sí era hermoso, sí era artesanal, si lo quieren ver por ese, pero no se queda allí, sino que el tenor de esto es precisamente porque se tenían que ver diferentes, no solamente para ellos mismos, sino para las demás personas, porque las personas se dirigían a ellos para ofrecer o para llevar los sacrificios que habrían de ofrecer a Dios, se dirigían a ellos para consultar a Dios, se dirigían a ellos, los sacerdotes del Antiguo Testamento, para ponerse a cuentas con Dios. Así que nuestro trabajo como sacerdotes, bueno, entraremos más de lleno a las funciones, pero todo comienza con el trabajo que Dios hace en nosotros de vestirnos. Y al vestirnos a nosotros realmente nos da esa capacidad de poder salir al mundo, ya no desnudos de nuestro pecado, sino cubiertos con la sangre maravillosa del Señor Jesucristo,
que tiene poder para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, como lo dice Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús estamos más que revestidos. Así que en esta tarde yo quisiera dejar esta reflexión allí, donde realmente podamos tomarnos el tiempo y asentarlo en nuestro entendimiento y en nuestra vida cotidiana, de que más allá de la obra del Espíritu Santo que redarguye nuestros corazones, pensemos un momento en el cuál es el atuendo realmente que saldremos a vestir el día de mañana. ¿Cómo saldremos a la calle, verdad? Si hemos de llevar precisamente el atuendo que Cristo Jesús nos ha dado para vestir, y eso significa que usted y yo estamos reconociendo nuestros pecados y estamos listos para salir precisamente con las nuevas vestimentas. Termino con esto. En primera a los tesalonicenses se nos habla del arrebato. En Apocalipsis se nos habla de que Cristo vendrá por su iglesia. Y en cada uno de ellos realmente representa la manera en que Cristo nos quiere juntamente con Él. Pero algo que me encanta, todavía nos falta vestir el lino blanco, limpio y resplandeciente. Y eso significará que en algún momento hemos mudado esta ropa de tela. Estaremos literalmente en la presencia de Dios y aún allí todavía se va a marcar la diferencia tan hermosa en la mente de Dios, de lo que Dios está planeando, de cómo quiere vernos vestidos. Y esto realmente es muy representativo también, porque si Dios nos quiere, como a los sacerdotes del Antiguo Testamento, vestir de manera significativa, nuestra vida en Cristo tiene que ser vestir de manera significativa, porque algún día lo vestiremos, algún día estaremos para siempre con el Señor, como menciona su palabra, y vestiremos ese lino blanco, fino y resplandeciente. Pero mientras llegue ese momento, usted y yo tenemos que ir por nuestra vida cotidiana, vistiendo precisamente la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así que quiero dejar esto allí para que usted reflexione. Mientras tanto nos dé oportunidad de seguir buscando los problemas tecnológicos y arreglarlos para el siguiente domingo, así que ore por ello. Y mientras tanto, pues los despido con una oración y pendientes de los anuncios que mandemos por el grupo. Oremos, por favor. Señor, hoy te damos gracias por poder abrir tu palabra y por poder ver en ella, Señor, la manera en que tú nos quieres vestir, Padre. Y de la manera en que tú lo has hecho en Cristo Jesús para todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y te rogamos, Dios, que nos des la sensibilidad también de hacerlo, y que la gente que escuche tu palabra, Señor, realmente pueda reflexionar acerca de su vida si está desnuda delante de ti o no. Y solamente rogarte, Padre, que tú pongas ese peso en nuestro corazón de buscar en ti precisamente esa limpieza, esa protección, ese vestirnos como lo hiciste con tus sacerdotes. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. El Señor los bendiga. Estamos pendientes de los anuncios. Por favor.